Muy buenos días, gracias a Dios damos nuevamente por estar acá. Vamos hoy día a predicar la palabra de Dios. Ustedes van a ver un fondo atrás, es neblina, no se ve la ciudad porque hay neblina, pero estoy aquí lejos de Santiago, vamos a predicar igual. Y hoy día vamos a hablar de un tema un poco complicado, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar de un personaje bíblico, pero yo antes tengo una pregunta. Si a ti, querido, te mandaran, el Señor te mandara a cierta parte, ¿irías o no irías? Quizás me vas a decir sí y quizás me vas a decir no, pero el Señor conoce los corazones, conoce las mentes y sabe si tú realmente haces las cosas o no las haces. Hoy día vamos a hablar de un personaje bíblico a quien Dios mandó a cierto lugar y vamos a ver si él obedeció a Dios o no. Vamos a hablar de Jonás, del libro de Jonás. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amital, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios dio una orden a Jonás que se levantara y fuera a Nínive a predicar a aquella ciudad, ¿cierto?, las cosas de Dios. Nínive era una ciudad muy peligrosa, ¿no? Digamos así, una ciudad peligrosa. Y Dios lo mandó allá porque ya el pecado no daba más en esa ciudad. Y vamos a ver si Jonás obedeció a Dios o no. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se levantó. Si escucha algún ladrido de perrito, ya, se levantó para ir a otro lado, lejos de la presencia de Dios. Así que no obedeció, ¿cierto? Se levantó, dice, pero para huir de la presencia de Dios, no para obedecerle a Dios. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dios se dio cuenta de que Jonás, ¿cierto?, se había ido para otro lado, no había ido donde él lo mandó. Y tomó una nave, dice, pagó su pasaje, se fue con los que estaban en el barco, los marineros. Pero Dios dice que hizo soplar un gran viento que la nave casi se partía. Tuvieron miedo. Y Jonás, ¿dónde estaba? Se había ido a la bodega, digamos, a dormir, ¿cierto? Se echó a dormir y ahí estaba Jonás, durmiendo. Entonces el patrón de la nave se le acercó, y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Está, ¿cierto? Él no sentía seguramente nada, se echó a dormir. Dijo, seguramente dijo, me alejé de la presencia de Dios. Ya no voy a ir donde Él me envió. Entonces dice que se acercó el patrón de la nave, ¿cierto?, y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios,
quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. También, digamos, el patrón, el que manda, ¿cierto?, el barco, también tuvo miedo y fue a despertar a Jonás y le dijo: clama a tu Dios. Pero los marineros dicen que clamaban cada uno a su Dios, o sea, no tenían un solo Dios, tenían cada uno su Dios, había muchos dioses ahí. Y Dios es uno solo. Pero pensaron en Jonás y le dijo: levántate y clama a tu Dios. Quizás con tu oración no perezcamos nosotros. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echemos suerte. ¿Quién es el culpable? Podemos ver por qué nos ha venido este mal. Echaron pues suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren la confusión de Jonás. Soy hebreo y temo a Dios, quien hizo el cielo, la tierra y el mar. Él sabía quién era Dios. Pero él lo que no sabía era que Dios, ¿cierto?, ya sabía que él había huido. Él pensaba que Dios no sabía. Huyó de la presencia de Dios, y aquí dice que teme a Jehová. Y temer a Dios es reverenciar a Jehová, obedecerle a Dios, estar con Él. Temo a Jehová. Soy hebreo, porque le preguntaron quién era, ¿no? Echaron pues suerte, y la suerte cayó sobre Jonás, ¿cierto? Entonces ellos dijeron: explícanos de dónde vienes, quién eres. Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Temo. Estoy con Dios, amo a Dios, busco a Dios, obedezco a Dios. Pero sin embargo, ¿cierto?, acá decía que él huyó de la presencia de Dios. O sea, no estaba con Dios. Aquellos hombres sintieron un gran temor. Le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Al parecer Jonás le había contado su historia, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué huyes de la presencia de Dios? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. O sea, ya le había contado Jonás. Ellos sabían. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué huiste de la presencia de Dios? Como el mar se embravecía, cada vez más le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué haremos? Dinos tú. Ya estás en esto, ya huiste de la presencia de Dios. ¿Qué haremos contigo? Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará. Y el mar os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Ahí Jonás como que despertó y seguramente dijo: ¿por qué tuve que huir de la presencia de Dios? Dios le había prometido cosas, que él lo iba a cuidar, él lo iba a proteger, no importa que la ciudad haya sido peligrosa, ¿no? Pero huyó de la presencia de Dios. ¿Qué haremos contigo? Échenme al mar, pues, y el mar se aquietará, porque por causa mía os ha sobrevenido, ¿cierto?, esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron
por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Creyeron en Dios. Ya nos dice que clamaban cada uno a su Dios. Clamaron a Dios, oraron a Dios y le dijeron que por causa de, cierto, de lo que hizo un hombre, no paguen todo la consecuencia. Pero Dios sabe las cosas, ¿no? Creyeron en Dios. No le echaron la culpa a Dios, sino que ahí se dieron cuenta que quién era el culpable de aquella tempestad, de lo que a ellos le había pasado. Y tomaron enseres, ¿cierto? Y tiraron al mar. Y dice que trataron de sacar la barca a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Querido, Dios puede hacer lo que Él quiere y agrandar las cosas como Él quiere. Por eso le dijeron, ¿cierto? Porque tú, Jehová, has obrado como has querido. No es culpa tuya, es culpa de este hombre. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Creyeron en Dios. La oración que ellos hicieron, ¿cierto? Y además tomaron a Jonás como él le había dicho y lo echaron al mar. Cuando a ti te echan al mar, querido, ¿qué pasa? Te vas a ahogar, aunque a lo mejor, aunque sepas nadar, en medio del mar te echan. Y si no sabes nadar bien, te vas a morir. Y Jonás no pensó en eso, le dijo: échenme al mar, ¿no? Y el mar se aquietará. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A pesar de que Jonás le desobedeció a Dios, él tenía preparado un gran pez para que se lo tragara. Imagínense, ¿es bueno Dios? ¿Es bueno? ¿Es amor Dios? Sí, es amor. ¿Cierto? Y aquí dice que lo echaron al mar, pero Dios tenía preparado un gran pez. No dice qué pez, no, pero era un pez. Y estuvo 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días nosotros estamos sin respirar? Dentro del pez no puedes respirar, ¿no? Pero la sabiduría de Dios es grande. Y tuvo ahí Jonás. Moriría Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí oró, ahí se acordó. Seguramente estaba muy afligido. Dice que entonces Jonás oró a Jehová y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás tuvo, ¿cierto?, fe que en medio de la tormenta que él estaba pasando, el Señor lo iba a salvar. Y ahí reconoció, ¿cierto?, que realmente había un Dios verdadero. Y dice: aunque me pase lo que me pase, me agarraron corriente, me envolvieron, tuve miedo, vi la muerte, pero
a pesar de todo eso, delante de ti veré tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, para tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Reconoció, cuando tú oras con fe, cuando tú oras, ¿cierto?, realmente a Dios de corazón, el Señor te escucha, el Señor oye tu oración y te la responde, quizás no al tiro, pero te la va a responder. Y aquí Jonás reconoció, ¿cierto?, que él le había escuchado. Dice, los que siguen vanidades, ilusoría y fidelidad abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, cumpliré lo que te prometí. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Jehová dio orden al pez que vomitara a Jonás en tierra, y Jonás se salvó. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, dice, ¿cierto? Claro. Oró a Dios, seguramente, desesperadamente, de corazón oró. Y dice que Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra, y lo hizo. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Por segunda vez le dijo, anda, levántate, despierta, predica mi palabra, anda a esa ciudad porque ya el pecado no da más. Por segunda vez, Jonás, él me oyó, desde el santo del Seol clamé, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Cierto? Había él clamado a Dios. Le dio la orden al pez que lo vomitara. Por segunda vez le dijo, anda, levántate y ve a Nínive, y tú darás el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. No era tan chica, pero era peligrosa. Había gente violenta, casi toda la ciudad estaba corrompida, ¿no? Comenzó Jonás a adelantarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué te dirían a ti, querido, si tú dijeras en una ciudad, esta ciudad en 50, en un mes, en 2 meses, en 3 meses va a ser destruida por el Señor? ¿Qué diría la gente? Que eres un loco, que estás enfermo. Pero a Jonás predicó, o sea, obedeció a Dios en segunda oportunidad, le dio una segunda oportunidad y obedeció. Y dice que recorrió un día entero predicando.
que en 40 días, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Miren, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Oiga, la predicación de Jonás fue dirigida por el Señor. Y él seguramente no se daba cuenta cómo predicaba, pero Dios le ponía las palabras. Y fue tanto así que dice que los hombres creyeron. Imagínese una ciudad peligrosa, mala, que tú digas se va a ser destruida. Los hombres creyeron, ¿no? Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombre y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor y su ira y no perezca. El rey dio orden al pueblo que no, ¿cierto?, que no hagan lo que tenían que hacer, sino que hagan lo que Dios mandó. Que tengan fe, que le tengan respeto a Dios. Y quizás Dios se arrepienta, ¿cierto?, de lo que dijo. Y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerle y no lo hizo, no destruyó la ciudad porque se arrepintieron, ¿no? Nosotros, queridos, mira, Dios es tan grande, tan amoroso, que si tú te arrepientes de corazón, no importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona, el Señor te va a ayudar, te va a proteger. Y miren, Jonás había obedecido, ¿cierto? Por segunda vez obedeció, pero en la primera había escapado de Dios y Dios lo podía haber destruido, le podía haber, ¿cierto?, causado la muerte, y estuvo a punto de morir, a punto que la barca se hundiera, pero Dios no quiso, nomás le dio la lección, lo echaron al mar, en el mar se podía haber muerto, se lo tragó un pez porque Dios lo quiso así. Pero por segunda vez fue a Nínive y predicó, ¿no? Y la gente se arrepintió. Pero ¿qué pasó con Jonás? Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oiga, Dios había perdonado a Jonás, le salvó la vida. Jonás reconoció quién era Dios, qué hizo por él, y aquí se enojó. Si Dios puede hacer lo que Él quiere, si una ciudad entera se arrepiente, el Señor no la va a destruir, no va a actuar. Más adelante, ¿cierto?, hasta aquí llega el tema, dice de que Dios lo cubría, ¿cierto?, a Jonás, le daba sombra,
en el día, en la noche, le hizo aparecer una calabacera para que... Y Dios ordenó un gusanito que se comiera la calabacera y se secó. Y más se enojó. Y él quería que la muerte, que Dios le quite la vida. No vamos a leer el capítulo 4, no, porque no es tan largo, pero... Y se enojó. Y Dios le dijo, si uno se arrepiente o dos se arrepienten, ¿cierto? Él perdona. Y aquí dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, mucho me enojo hasta la muerte. Respondió él. Entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual a ellos crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. No me compadeceré, dice Dios, y tú te enojas por una calabacera que no hiciste nada, que no trabajaste. Querido, mi mensaje es, no abandones a Dios. Dios te ama, Dios te adora, Dios te cuida. Dios te protege aunque tú no lo creas. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias nuevamente por la vida, por la salud. Te damos gracias porque tú estás con nosotros en cada momento. No permita que los separemos de ti. A pesar de todos los problemas, tú estás con nosotros, Señor. Gracias por todo. Bendice este hogar donde estoy en este momento. Haz tu voluntad, no la nuestra. Y todo lo que hagamos que sea de tu agrado y con tu ayuda. Quédate con nosotros en este día, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Querido, seguramente, no sé cómo va a salir el video, pero brilla el sol, porque no estoy dentro de la casa, ¿ya? Estoy al aire libre y no sé, pero el reflejo del sol a lo mejor no se va a ver bien el video. Si Dios quiere y si Dios lo permite, el miércoles nos veremos en directo. Porque ese día, si Dios así lo quiere y lo permite, voy a estar en Santiago. Y allá, cierto, está la tecnología. Y nos veremos el miércoles, si Dios quiere, a las 8:30 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Es mi deseo y oración en esta mañana.